¿Alguna vez entregaste todo, absolutamente todo, y aún así el dolor llegó de todas formas? No hablo de entregarlo a medias, hablo de cuando eras joven y creías con todo tu corazón, de cuando tu vida entera, tus decisiones, tus amistades, tu manera de ver el mundo giraba alrededor de algo que amabas profundamente. Y sin darte cuenta, esa fe se convirtió en el lugar donde construiste tu identidad. Porque cuando entregas tu vida a Dios, siendo joven, no solo le entregas tiempo, le entregas sueños, le entregas planes, le entregas la versión de persona que esperabas llegar a ser. Y entonces pasa algo que nadie te enseña. La vida cambia, las circunstancias cambian y de repente tienes que aprender a existir fuera de lo único que conocías. Y eso duele, porque hay dolores que no vienen por haber abandonado a Dios. Hay dolores que llegan mientras todavía intentas seguir caminando con Él. Si eso resuena contigo, quédate, porque hay un hombre en la Biblia que vivió exactamente eso, y su historia me enseñó algo que nadie me había dicho antes, que a veces Dios no te rescata del dolor, te acompaña dentro de él. Juan era probablemente el más joven de los 12 discípulos, y cuando Jesús lo llamó, respondió sin reservas. Dejó las redes, dejó la seguridad, dejó la vida que conocía, porque estaba convencido de que Jesús valía todo. Creo que hay algo hermoso y también muy vulnerable en la fe de los jóvenes, porque creen sin calcular, aman sin reservas, entregan sin imaginar cuánto pueden llegar a perder. Y quizá tú también recuerdas una etapa parecida, esa versión de ti que creyó sin miedo, que sirvió sin cansancio, que pensó que el futuro sería exactamente como lo imaginabas. Esa versión no estaba equivocada, simplemente todavía no conocía ciertas heridas. Entonces llegó la cruz, el momento donde muchos huyeron, pero Juan se quedó. Se quedó cuando era peligroso quedarse. Se quedó cuando ya no había aplausos. Se quedó cuando seguir a Jesús parecía una causa perdida. Y desde el pie de la cruz vio morir aquel por quien había dejado todo. Entregar tu juventud, entregar tu vida, entregar tus sueños. Y luego mirar cómo todo parece derrumbarse delante de tus ojos. Es muy doloroso. Porque hay momentos donde la fe también pasa por funerales. Momentos donde lo que creías seguro deja de parecerlo. Y aún así, Juan se quedó, porque a veces permanecer también duele. Pasaron los años, y uno por uno, los demás apóstoles fueron desapareciendo. Pedro, Pablo, Santiago, todos. Y Juan seguía ahí, el último. Me pregunto cuántas veces miró hacia atrás. ¿Cuántas veces recordó las voces que ya no estaban? ¿Cuántas veces sintió que el mundo que conocía estaba desapareciendo lentamente? Porque eso también es un duelo. El duelo de perder una etapa, el duelo de perder una identidad, el duelo de descubrir que ya no eres la persona que eras. Y entonces llegó Patmos, una isla de exilio, un lugar de silencio, un lugar donde todos intentaron callarlo. Y aquí hay algo que cambió mi manera de entender el dolor. Juan no llegó a Patmos porque falló, llegó porque permaneció, llegó porque fue fiel. Y a veces eso también ocurre con nosotros. Hay dolores que son consecuencia de nuestros errores, pero hay otros dolores que aparecen precisamente porque amamos profundamente. Y es aquí donde la historia se vuelve hermosa, porque Patmos parecía un final, pero terminó siendo un encuentro. Creo que Juan entendió algo en ese lugar, que la fe no es principalmente una doctrina, es una relación, y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando tu fe es una doctrina, necesitas el sistema para sostenerla, necesitas el edificio, necesitas el rol, necesitas la estructura, pero cuando tu fe es una relación, puedes sobrevivir sin todo eso. Y fue ahí, en ese silencio absoluto, donde Dios le habló de la forma más profunda de toda su vida. No cuando estaba rodeado de gente, no cuando todo estaba funcionando, sino cuando estaba solo.
porque algunas verdades solo se entienden cuando el ruido desaparece. Juan entendió algo más, que Dios no vivía en el sistema, vivía en él. Y hay una diferencia enorme entre conocer a Dios a través de una estructura y conocerlo por ti misma. La estructura puede ayudarte a conocer a Dios, puede enseñarte, puede acompañarte, puede sostenerte en temporadas difíciles, pero llega un momento donde cada persona tiene que descubrirse a sí misma, que Dios no vive solamente en los lugares donde lo encontró por primera vez. También acompaña cuando esos lugares cambian. Y eso es algo que nadie te puede quitar, porque la relación con Dios no tiene dirección postal, no necesita que tengas un cargo para ser real. No depende a dónde vayas, depende de quién es Él, y eso no cambia. Y quizá aquí es donde esta historia deja de ser sobre Juan, porque todos tenemos un Patmos, ese lugar donde ya no sabemos quiénes somos, ese lugar donde tenemos que aprender a vivir de nuevo, ese lugar donde todo lo que nos definía parece haber desaparecido. Tal vez tu Patmos fue una pérdida, un divorcio, una despedida, una etapa que terminó, un sueño que no salió como imaginabas, y de repente no sabes cómo orar sin el formato que aprendiste, no sabes quién eres delante de Dios sin el rol que tenías. Pero Juan en Patmos descubrió algo, que Dios no vivía en la estructura, vivía en la relación, y esa relación nadie te la puede quitar. Y si hoy estás en tu Patmos, quiero que recuerdes algo. ¿Sigo siendo la misma persona delante de Dios ahora que ya no tengo ese rol? ¿Me sigue amando igual ahora que ya no estoy donde antes estaba? ¿Sigo importándole ahora que nadie me ve? La historia de Juan en Patmos responde esas preguntas con un sí rotundo, porque fue precisamente en ese lugar de exilio, en ese lugar de silencio, en ese lugar donde parecía que todo había terminado, donde Dios le habló más claramente que nunca. No a Juan el apóstol famoso, no a Juan el discípulo reconocido, a Juan, el anciano solo en una isla. Quizás hoy Dios también quiere hablarte a ti, no a la versión de ti que tenía el rol, no a la versión de ti que todos conocían, a ti, sí, a ti, la que está aprendiendo a existir fuera de todo lo que la definía, porque tu Patmos no es el final de tu historia con Dios, puede ser el comienzo de la más hermosa. Juan entregó todo desde joven, vio morir a Jesús de cerca, sobrevivió a todos sus amigos, fue exiliado a una isla solo, y aún así fue el único apóstol que murió de vejez, no como triunfo, no como recompensa visible, sino como alguien que aprendió a permanecer en el amor cuando todo lo demás desapareció. Y quizá eso es lo que Dios también está enseñándote a ti hoy, no a tenerlo todo resuelto, no a volver a ser quien eras antes, no reconstruir lo que se perdió, sino a permanecer en medio del silencio, en medio del exilio, en medio de aprender a ser tú, sin los andamios de antes, porque Dios no te abandonó cuando saliste de este mundo. Él salió contigo y sigue aquí, aun cuando parece que está en silencio. Y quizá hoy sigue caminando a tu lado, aunque todavía estés aprendiendo quién eres al otro lado de esa historia. Si este video habló una parte de tu historia, quiero pedirte algo muy sencillo. Déjame en los comentarios una sola palabra, Patmos, no para explicarme nada, solo para recordarte que no eres la única persona caminando por una temporada difícil. Quiero que sepas algo más, no estás solo, no estás sola. Yo también estuve ahí y todavía estoy en ese proceso de aprender a relacionarme con Dios sin los andamios de antes. Por eso existe este canal, no para darte respuestas perfectas, no para decir qué iglesia buscar, no para juzgar el camino que tomaste, sino para caminar contigo en ese proceso tan silencioso, tan solitario a veces, de seguir creyendo cuando todo cambió.
Y si quieres seguir explorando una fe honesta, una fe que no ignora el dolor, una fe que sigue buscando a Dios, incluso en el silencio, suscríbete, porque eso es exactamente lo que hacemos aquí. Soy Lupi y caminemos juntos un día a la vez.